último, Estudiando el o las libro de últimas que Daniel, recibe del capítulo ángel 12, que le apareció en el tercer año de Ciro, rey de con Persia, el ministro cuando Luis se Olvera. encontraba, dice, cuando se encontraba a orillas del río Heineken, que es del 10:1 al 12. Bueno, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. El ángel, dice, le hace saber a Daniel, ¿ahí pasas? Sí. Ya pasaste. El ángel le hace saber a Daniel algo de lo que habrá de ocurrir en lo postrero de los tiempos, el apuro y la angustia que vendrá sobre el pueblo de Israel. Tiempo de angustia cual nunca se había visto en los días de la guerra de Armagedón, que nunca se había visto. Perdón, ahí me detengo. Lo dice, angustia cual nunca se había visto. Y luego sigue. ¿Sí vieron cómo leí ahorita? A ver, así leen ustedes. Y aquí hay que separar esto. Dice, los días de la... porque si lo leo de corrido, dice de corrido así. Sobre el pueblo de Israel, tiempo de angustia cual nunca se había visto en los días de la guerra del Armagedón. Entonces entiende que, caray, pues la guerra del Armagedón todavía no pasa, ¿no? Pero eso pasó porque leí de corrido. Pero ahí donde termina, dice sobre el cual nunca se había visto, coma. Y después ya dice, los días de la guerra del Armagedón, cuando todas las gentes se levanten contra Israel, y ya nos da los textos, a ver, Zacarías 14, 1 al 7, ¿lo vieron? ¿No lo tienen ahí apuntado? Zacarías 12, 15, ¿no lo tienen apuntado? ¿Zacarías primero qué es? Zacarías 14, 1 al 7. 14. 1 al 7. Luego Zacarías 12, 15. Sí lo vimos. Y luego Joel 3, del 1 al 3. Y luego Joel 9, 16. Y luego Ezequiel 38, 1 al 12. Hermano, Y luego Ezequiel 15, 23. Es que hay que ver. yo no alcanzo a tomar. Miren, todos estos textos, por eso el estudio que tengo aquí ya en la computadora, es un estudio más amplio, porque no solamente vemos los únicos textos de la Biblia, sino que entonces este estudio ya nos lleva a otros textos más, donde también enriquecen el estudio y nos dan a saber más información, ¿verdad? A ver, para empezar, nos va a llevar tiempecito, creo que todo el tiempo que nos hemos llevado en los últimos 11 capítulos, nos va a llevar solo en el capítulo 12, ¿no? Pero ya por eso dije, bueno, ¿y por qué no les llevé en lugar de nomás la Biblia? ¿Por qué no les llevé el estudio completo? Vamos a ver, para empezar ¿qué dijimos que era? Zacarías 14:1. Zacarías 14, vamos a ver, Zacarías 14. 14:1. Me traje la Biblia más nueva, de las que tengo. Miren, Las que tenía antes, ¿no? las que tenía. Zacarías. Zacarías 14. Vamos a leerlo. ¿Lo leo? A ver, lea usted los primeros 3 versículos. He aquí Para el desglosarlo. día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y a la mitad de la ciudad irá en cautividad. Y la mitad de la ciudad Y la mitad de la ciudad irá en cautividad. Más bueno, cautividad. es lo mismo. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. 3. Después saldrá Jehová a pelear con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Bueno, detengámonos ahí. Entonces, ¿ahí de qué está hablando? El Armagedón. De la guerra del Armagedón, exactamente. La última Por eso guerra. dice aquí, el ángel le hace saber a Daniel algo de lo que habría de ocurrir en lo postrero de los tiempos, o sea, en lo último de los tiempos. El apuro y la angustia que vendría sobre el pueblo de Israel. Tiempo de angustia cual nunca se había visto. Los días de la guerra de Armagedón, bueno, ese es otro punto. Pero nunca se había visto. Entonces, si ahorita
conocemos que el pueblo de Israel ha sufrido lo indecible, ¿sí? Que les ha ido pero como en feria, y aún encima de eso va a venir algo tan tremendo que nunca se ha visto. O sea, qué terrible va a ser para el pueblo de Israel. Sí. Y vean ustedes, nosotros tenemos que aprender que si Dios a su propio pueblo lo está castigando tan fuerte y lo llegará a castigar tan fuerte, ¿qué no hará con nosotros si seguimos de desobedientes, ¿no? Imagínese un castigo tan así que va a estar a punto de ser destruido. Y un castigo por milenios, ¿eh? Sí, Porque ya van 2000 años que el Señor está castigando a su pueblo fuertemente. y todavía no termina hasta la guerra. Exacto. Bueno, ahora lea los otros dos, Julieta. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se repartirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y a la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegarán hasta Saar. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Amén. O sea, ahí entonces descenderá Sion, la celestial. Pero vean ustedes cómo está hablando que se va a cubrir toda la tierra. Dice el 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Los pies de quién? De Cristo. En el verso anterior dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte. Entonces recuerden, ¿quién es el que va? Hay que pensar en esto, mis hermanos. Miren. Allí es Dios, ¿no? ¿Y es el Padre? Ese es el punto. Vean ustedes, les he dicho que Jesús nació como hombre, vino a la tierra como hombre, pero al ascender al cielo ya no es hombre, ya es Dios. Y entonces aquí dice que Dios, Jehová, va a bajar y va a posar sus pies en el monte Sinaí. Quiere decir que entonces Jesús sigue siendo Dios allá arriba. Y cuando Él venga de nuevo, seguirá siendo Dios. Ya no va a venir, una vez más, ya no va a venir como hombre, ahora va a venir como Dios. Pero también va a venir a reinar por 1000 años. ¿Sí? La Escritura en ningún lado nos dice, y vendrá, dice que vendrá el Hijo del Hombre, pero no nos dice que vendrá como hombre, como nos lo dice con su primer venida. Su primer venida sí está profetizado y se dice, Juan 14, no. ¿Cuál fue? 1.14. Juan 1.14 dice, y ese verbo se hizo carne. Y el apóstol Pablo dice, siendo Dios, no tuvo eso como algo a que aferrarse, se despoja de su divinidad y viene y nace como hombre. Pero ahora el punto es que cuando Él muere y resucita, sube al cielo, regresa a Dios. Solo que es simbólico aquello de que está sentado a la diestra del Padre. Porque no puede ser contradictorio. Jesús dice, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos, o sea que trabajan diario, pero ¿cómo entonces están sentados y trabajando? Tampoco podemos entender. Ese es un simbolismo. Exacto. Pero lo que yo siempre he tenido duda es si Cristo es engendrado. Usted dijo, ¿no? Eso. Y Él siempre tomó en cuenta al Padre. ¿Se puede decir ahí que entonces la personalidad de Cristo se desaparece? No. Jesús es una extensión de Dios. Es una extensión de Dios. Bueno, esa extensión de Dios, por decirlo, se autoconvierte en hombre. Porque así mismo dijo Jesús cuando con su muerte dijo, nadie me quitó la vida, yo tengo el poder para ponerla y volverla a tomar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda potestad se le dio en el cielo y en la tierra, entonces tiene el poder.
la autoridad del Padre. Pero entonces esa extensión de Dios vuelve, es como si de mí hubiera salido un resorte, y luego ese resorte regresa otra vez a mí, sigue siendo parte de mí. Asimismo Jesús sigue siendo parte, pero no se pierde la personalidad de Jesús. ¿Por qué no? Porque sigue teniendo la personalidad del Mesías. Recuerde que el Mesías tiene que volver. Para nosotros cristianos el Mesías ya vino por primera vez, que es Cristo Jesús. El pueblo de Israel, y quizás alguna que otra, los musulmanes también, porque la doctrina cristiana se parece mucho a la musulmana, ¿eh? O sea, la musulmana toma del Antiguo Testamento, toma mucho, es más, el Corán, que es la Biblia de los musulmanes, habla de Jesucristo también, pero no como un salvador, sino como un hombre, pues dicen bien sortudo, ¿no? Eso es. Pero entonces, quiere decir que Jesús no pierde su identidad, porque va a regresar ahora como el verdadero Mesías de los judíos. Pero tienen que ser engañados primero los Porque judíos. cuando le dice Dios bueno, en este caso pues Jesús no, que le dice a David que nunca le faltaría. Jesús se le dice hijo de David, Ujú. porque de la descendencia de David sale Jesús. Sí. Bueno, entonces nunca le va a faltar rey, de hecho nunca le ha faltado. Porque primero no quisieron tener como rey a Dios, y pidieron un rey. Y de ahí entonces pone Dios a David, Saúl, primero a Esaú. a Esaú y luego a David y luego a los demás reyes, ¿no? Bueno, pero rey siempre van a tener porque Jesús es nuestro rey, aunque aún todavía no tiene reino, de acuerdo a sus palabras de él, ¿no? Todavía no tiene reino, pero él reina por los siglos de los siglos. Recuerden que el reino que se le va a entregar, Daniel mismo lo dice, ¿no? Que el reino se le entregará a los hijos del Altísimo, pero dice que esa raíz de David, dice, gobernará el reino de Dios para siempre, lo gobernará con vara dura, o sea, con mano dura, pero va a ser para siempre. ¿Qué quiere decir para siempre si Jesús ya no va a existir? Eso es lo que yo Entonces, quiere decir que entonces Dios vuelve a ser, bueno, quiere decir Jesús vuelve a ser Dios, porque el Espíritu Santo es la fuerza que emana de Dios. Jesucristo es la palabra que sale de Dios. Entonces el Espíritu y Jesucristo son parte del mismo Dios. O sea, el mismo Dios está trabajando, pero Él tiene el poder, aunque no lo entendamos, tiene el poder de manifestarse en miles de lugares a la misma vez. Su esencia es omnipresencia. Puede estar en miles de lugares a la misma vez. Y puede adoptar la figura que Él quiera adoptar. Por eso también simbólicamente dice, por ejemplo, en la profecía de Isaías 66, versos 7 al 9, dice claramente, yo que doy a luz, ¿impediré el nacimiento? O sea, ahí Él está adoptando simbólicamente el lugar de una madre. Pero lo malinterpretan muchos y empiezan a decir ahora que tenemos Dios Padre, Dios Madre. Y salió Dios una es mujer, ¿no? Exacto, y salió una doctrina de Corea del Sur, donde dicen que ahí llegó Dios Padre, Dios Madre, pero que Dios Padre ya murió y ahora nomás quedó Dios Madre. Es una doctrina que sacaron nueva, una corriente nueva. Qué grandes tonterías, perdón por decirlo, qué grandes tonterías dicen. Dios madre. ¿Cómo es porque que Dios ya murió? ¿Cómo está eso? ¿Cómo es posible que un Dios muera? Exacto, ¿no? Si Pedro Infante, que no conocía de la Escritura, cantó una canción muy famosa que decía Dios nunca muere, ¿no es así? Y no conocía. Y él no la conocía de Escritura. la Biblia, y esa canción pues fue famosísima. Dios nunca muere, y en efecto, Dios nunca muere. Él existe por los siglos de los siglos. Entonces, vean qué tanto, a dónde nos llevan todos estos textos. Eso es cuando Dios nos revela cosas, pero hay que profundizar y dejar que la imaginación vuele de acuerdo a lo que lees. Porque yo no voy a decir aquí, bueno, mira, pues entonces, como dice la ciencia, entonces Jesús cuando venga va a venir en una nave espacial y va a enviar
Ahí es dejar volar la imaginación, pero de acuerdo al hombre, no de acuerdo a la Biblia. De las Yo escrituras. dejo volar mi imaginación de acuerdo a lo que leo en la Biblia. Y eso también, como Dios sabe que yo no me salgo de los cánones bíblicos, el Señor por medio de su palabra nos revela cosas. Y entonces analizamos y decimos, esto es posible. Para Dios nada es imposible, ¿no? Y entonces estos textos nos llevan ahí. Firmarán sus pies en aquel día. ¿Cuál es aquel día? En su segunda, la parucia, ¿no? No. El día de la venida del Señor. No, mire. No, el día del Armagedón. Exacto. La gran guerra. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como pelea en el día de la batalla. Ahí estamos hablando ya del Armagedón. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén, al oriente del monte. Y vean ustedes hasta dónde abarca. Al monte de los olivos, y se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande a la mitad del monte, y se apartará al norte y al sur. ¿Sí? Ya el 5 dice, huirán al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará. O sea, recuerden que Dios dice que cuando termine todo eso, el mundo quedará como un valle Desolado. ¿sí? No quiere decir plano, sin nada. Ya no habrá edificios, ya no habrá casas, ya no habrá montes, porque dice que los montes se hundirán en el mar. ¿Sí? Cuando se acabe el mar, desde luego, ¿no? Dice, llegarán hasta Asal y huirán de la manera que huyeron por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Aquí no está diciendo que vendrá Jesús. Dice que vendrá Jehová. Ahora, una pregunta. Pero Jehová es el Padre, ¿no? Exacto. Una pregunta. Cuando estuvo Jesús en la tierra, ¿algún día dijo, yo soy Jehová? No, pero sí mencionó yo soy. Bueno, Yo soy pero el que soy. exacto, es para los entendidos, mi hermano. Pero abiertamente, por ejemplo, cuando le dijo Poncio Pilato, tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho. O sea, él nunca dijo, yo soy el, no. Tú lo Pero has mi dicho. reino no es de este mundo. Exactamente. Entonces, vean cómo todo esto obedece a un solo punto, cuales tenemos un solo Dios verdadero, que puede repartirse en millones de partes, de formas, y estar a la misma vez en miles de partes, porque ese es un gran poder que tiene nuestro Dios, pero sigue siendo un solo Dios verdadero. No tres, Exacto. como dicen muchos. Y entonces ese Dios verdadero hace cosas que a la simple vista humana no lo perciben. ¿Por qué? Porque lo dice Daniel capítulo 12, verso 10, los impíos procederán impíamente y ninguno de ellos entenderá. Pero los entendidos sí entenderemos y comprenderemos. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Y Dios entonces ve que tenemos intención de conocer su palabra, que nos interesa. Como lo dijo al ángel a Daniel, Exacto. desde que te interesaste. Desde que pusiste interés Tres. en las cosas de Dios, tu oración fue escuchada en el Escuchada. cielo. Entonces, hay que entender todo esto, ¿no? Dice el verso 6, y acontecerá que en ese día del Armagedón, desde luego, no habrá luz clara ni oscura. O sea, ¿cómo es eso? O sea, la luz tiene dos facetas, es clara y es oscura. ¿Por qué dice eso y para qué lo dice, mis hermanos? No sé si mi imaginación sea tan... Es como si no habrá ni noche ni clara día. ni oscura. O sea, que va a alumbrar ya no va a ser ni la luz del día ni la noche, ¿no? Porque en la noche también hay luz, ya no va a haber estrellas. Bueno, no va a haber ninguna. esto obedece, creo yo, de acuerdo a lo que leo, que recuerden que ya en el reino eternal no va a haber más noche, Más no va a haber más sol ni más luna. Ajá, por eso le digo. Exacto. Entonces va a ser un día que solo Jehová Dios lo conoce, ¿sí? Pero que aterrizando en la tarde, ¿qué dice? El verso 7, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde, ¿qué dice? Habrá luz. Habrá luz. ¿Y Pero cuál? es la luz divina. Amén, eso es. El resplandor del cielo, cuando ya termine con todas las naciones, termine con Satanás, termine con la bestia, termine con el falso profeta, termine con todo, entonces esa luz es el inicio de la eternidad que Dios nos promete a sus hijos. Órale, hasta yo me sorprendo de lo que pone Dios en mi mente. Porque eso es lo que dice la Escritura, ¿no? No lo estoy inventando. Sí, ahorita se me vino a la mente. Ajá.
me quedé pensando en esto. Entonces, la persona de Jesús, como quien dice, vuelve al Padre Ajá. tal como estaba antes, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Que cuando en el reino eternal, ¿qué va a hacer Jesús? Va a entregar el reino al Padre y él mismo se va a someter al Padre. Ahí tienes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí tienes. Entonces ya Jesús ya no va a volver a ser Jesús ahí, Ujú. vuelve a ser Dios, Gracias a pero Dios. por los siglos de los siglos. Y sí, se me vino a la mente cuando estaba, Ujú. cuando Adán y Eva pecan. Dice, y Dios se movía en el huerto y les habla. No habla de Jesús, sino de Dios. Y les- Yo me quiero no imaginar, me quiero convencer bíblicamente que sí. Porque recuerden, desde antes que existiera el hombre, ya Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, ya había engendrado a su Hijo en la eternidad. En otras palabras, ya había desde la eternidad decidido que Él puede, ¿sí? De su sola palabra decir, hágase un hijo mío en el vientre de una mujer. Ya lo había decidido, pero lo había engendrado en la eternidad, no en un vientre de nadie. ¿Por qué dice que lo engendró en la eternidad? Porque Él es eterno y su palabra ha sido eterna y será eterna por los siglos de los siglos. Su palabra es el verbo y el verbo es Jesucristo. Entonces desde la eternidad existe su palabra y existirá. Ese verbo existe, que ahora le llamamos Jesucristo, pero es el verbo, de acuerdo a Juan 1.1, ¿no es así? Bueno, entonces por eso se dice que Jesús fue engendrado en la eternidad. Entonces el que hablaba con Adán y Eva era Jesús, No, como era el Padre. no, era su propia palabra. Ah, Ve una cosa, por ejemplo, sí, miren, para que se den cuenta de cómo fue así. A veces cuando yo estoy solo, y creo que ustedes también lo hacen, estoy solo y me pongo a pensar que voy a hacer. Ya sí, vamos a hacer esto, vamos a ir acá y vamos a ir allá. Y Vamos. moviéndonos, vamos poniéndonos las pilas. Ya estoy hablando en plural, no de una sola persona, sino de más. De dos. ¿Sí? sí, es como cuando yo oro, no puedo agarrar y mi oración, si yo la enfoco en una sola persona, nada más estaría como diciendo, estoy orando nada más por mí. Pero a veces inconscientemente se nos sale el Pero hablar si en bien- plural. Ajá, Inconscientemente. pero casi por lo regular en las oraciones siempre se habla en plural. Plural, sí. Bueno, pues así mismo, hagan de cuenta Dios. Pero con la diferencia que yo si digo, no, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pues era para que estuviera otra persona junto a mí, para decir, vamos a, estoy hablando de dos o más, ¿no? Así mismo Dios él sí tiene el poder para que entonces ya estuviera yo otro ser, pero no con el nombre de Jesús, sino con el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Ya entonces se le pone nombre y lo vinieron a avisar los ángeles de Dios, tanto a María como a José. A María se le apareció y le dio un saludo que dice María, pues órale, ¿cuándo? Nunca me habían saludado así, ¿no? Salve. Salve, eres bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Manuel porque será Dios entre nosotros y bla, bla, bla. Y a José le dice, no temas tomar a María como tu mujer, tendrá un hijo, parirá un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vienen a avisarle que entonces ya va a salir un bebé, porque entonces sería mucho para los humanos que Dios de la nada pusiera y dejara. Por eso se dice que Jesús es un ángel, pero no, Jesús no es un ángel, pero dicen que Jesús es un ángel. No hubiera sido bueno para la humanidad si Jesús no hubiera nacido y entonces Dios hubiera dicho, aquí envía este ángel y este ángel va a salvar al mundo, porque yo se lo mando. Entonces tendríamos en el mundo, los 30 y tantos años que vivió Jesús en la tierra, tendría el mundo por 33 años a un ángel viéndolo diario con sus poderes. Sería mucho para la humanidad, me explico. Por eso Dios determinó en su infinita sabiduría decir, me voy a convertir en uno de ellos, para que no, dicen vulgarmente los muchachos, para que no se saquen de onda. Es que en Apocalipsis ve que
Sí. Bueno, hay unas Biblias que vienen a donde habla Jesús. La letra donde roja, habla ¿no? Jesús, la letra es roja. Ujú. Y es lo que en Apocalipsis está hablando el ángel con Juan, pero de repente surge la letra roja. Ujú, sí. Y es ahí donde yo no había entendido. Ujú. ¿Cómo es que el ángel dice, y Dios le dio a su hijo, Dios envió a su hijo, ¿no? Y su hijo le envía al ángel, y el ángel se lo revela a Juan. Ujú. Porque ahí en Juan 1, en Apocalipsis 1:1 dice que el ángel se lo revela. ¿Qué le revela a Juan el ángel? Le revela lo que Jesús le reveló. A él. Hágale cuenta que yo le digo a Juanita, Juanita, vaya y dígale a mi esposa que en tal parte tengo tanto dinero que se lo dé. Con gusto, Pero pues. literalmente, bueno, ojalá y lo tuviera, ¿no? Pero literalmente usted va a repetir esas palabras y es Sí. como si estuviera hablando yo, pero Ah, las va a repetir usted. es como en un testamento, ¿no? Exacto, Un testamento dice ¿cómo se llama? el testador. Por eso se llaman testamentos, primero y segundo testamento, Nuevo Testamento, porque es como si... Cláusulas, tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Porque si el y fíjense una cosa, no es curiosidad ni es coincidencia. ¿Se acuerdan que el sábado les decía temprano en la mañana que la Biblia tiene, no temprano, ya en la escuela sabática creo, porque estaba Carmen, ella me corrigió, me dice, no son códices, son códigos. Bueno, perfecto. Les dije que la Biblia tiene códigos para desentrañar sus misterios, porque también se nos dice que a nosotros nos es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero son como códigos que mientras usted los analiza y entonces es cuando empezamos a atar cabitos, dicen vulgarmente, pero nosotros empezamos a relacionar textos uno con otro, no estaba de la mano con esto. Lo que le llamarían concordancia. Exacto, pero esas ya no son concordancias del hombre, son concordancias de Dios. Son divinas porque vienen de Dios. Uh-huh. Es la sabiduría que desciende de lo alto. Pero bueno, déjeme decirle esto. Llegó mi hijo ayer, el más chico, Roberto, y dice, ¿qué crees, papá? Estaba viendo un programa, un documental, dicen que los científicos dicen que en la Biblia hay códices para descifrar y que por medio de esos códices van a encontrar el arca de la alianza. Y le dije, no, hijo, pues no la van a encontrar. Pero sí, dicen ellos que aquí están los códices. No, aquí no hay códice, aquí está claramente dónde está el arca. Lo vemos, nosotros está en el cielo. O sea, no la van a encontrar Exacto. aquí. Pero el punto es que ellos también determinan y ven que sí, la Biblia tiene códigos. Pero esos códigos solo podemos discernirlos por medio del Espíritu Santo. No hay otro medio por eso que... ellos mismos no han encontrado Exacto, nada. ni lo encontrarán. Entonces, no pueden discernir la Escritura si no es por medio de la guía del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que yo les enseño a ustedes. Hay que pedir permiso al dueño de la mies para que el Señor abra nuestro entendimiento y nos dé a saber cosas. Pero para esto necesitamos estar en contacto. Por ejemplo, los profetas no tenían otra labor más que profetizar. A eso los envió Dios y nunca les faltó nada. A los apóstoles, mismo Jesús les preguntó que cuando los envié la primera vez les necesitaron ¿Les algo. hizo falta algo? No, pues ahí está. Entonces, quiere decir que los apóstoles, los profetas y los seguidores de Jesús y la iglesia misma se dedicó de lleno a las cosas de Dios. Y por dedicarse de lleno a las cosas de Dios nunca les faltó nada. Tenían todo en común. No había pobres ni ricos. ¿Por qué? Porque Dios sustentaba la iglesia. Eso es lo que nos hace falta aquí, entender que a veces andamos, se los he dicho, ¿no?, tan aferrados en las cosas. No que no se necesites. Dios dice que sí, necesitamos el dinero, necesitamos trabajar, pero nos da 6 días de la semana. Pues es que no lo vemos. Bueno, yo bendito Dios no me ha hecho falta nada. Pero a veces no vemos la palabra de Dios cumplida, no la vemos en nuestras vidas. Y sí, porque pasamos por alto muchas cosas. Festejan la cena cada fin de mes. Y le digo, pero ¿sabe usted lo que es el acto humildad, verdad? ¿Qué? El acto humildad. ¿Qué es? El lavatorio de pies. ¿No lo conocen? ¿No? Porque el mismo Señor lo dice claramente, yo le llamo hijo al que me obedece. A ese le llamo hijo. Al que no me obedece, ¿cómo le llama?
Bastardo. Bastardo. Pues sí. Por ejemplo, a mí me llamaban mis medios hermanos, me llamaban hijo ilegítimo, bastardo. Y de hecho lo fui, porque mi padre tenía su familia, pero se separó de su familia un tiempo, conoció a mi madre, se juntó con mi mamá y salí yo. Pero él tenía su familia, o sea, con mi mamá no estaba casado, con su familia, con su señora. De cierta forma tenía. En efecto. Y yo no me daba por... Me enojaba cuando no era yo cristiano. Y no, un día el hermano, mi medio hermano más grande casi lo agarró a trompones. Y mi papá se tuvo que intervenir. Ya, cálmense, tu hijo, yo, pues mira, que yo no soy tu hijo. ¿Cómo carajo no soy tu hijo? También yo soy Olvera. Y me dijo una de mis hermanas, no digas eso, hermano, porque se van a enojar mis hermanos. Ay, ¿por qué se van a enojar? Porque son Olvera. También yo soy Olvera. Diles que también Pero yo soy sí se Olvera. registró con su nombre. Ah, sí, claro. Entonces, pero lo que Entonces, pero ellos me querían hacer desatinar. Y ya después ahora ya no, ya. Y ahora ya ellos son, o más bien mis hermanas, ahora son los que, la otra vez le hablé a mi hermana, le mandé un mensaje, y una teleconferencia. Y oí que le dijeron, ¿quién es? Y dice, es mi hermanito el pastor. Dice, déjame hablarle a mi hermanito pastor. Porque luego que ella ahora que fui a predicar a Puebla, el hermano que fue por mí a la terminal de los camiones, le dije que se me llevaba a buscar a mi hermana. Fuimos a verla y la invité a la iglesia y fue ella y mi hermano el más grande. Y fueron ahí en las predicaciones. Ya cuando terminó el culto el sábado me dijo mi hermano el más grande, que se llama igual que mi papá, Roberto Olvera, igual que mi hija. Y me dice, te felicito, hermano, te felicito. No había visto a alguien que predicara lo que tú predicas. Y yo estoy en una iglesia cristiana, pero nunca han predicado de esto. Nunca han hablado de esto. Y yo veo que lo hablas con una seguridad, puesto que está en el mundo. Esa es la seguridad que lo estamos viendo. Y si cierras los ojos a ellos, te pierdes. Entonces me dice mi hermana, hasta mi hermana fue un tiempo, le decía, está atrásito y luego. Zacarías 12:15. 12:15, espérese, creo que está mal esto. No, llega hasta el 14. No, perdón. Es Zacarías capítulo 12 y capítulo 15. 12, 15. Sí, capítulos, Dice, habla aquí de 12. el capítulo 12, habla de la liberación futura de Jerusalén. 15. Hermana Julieta, El 15 también es un es capítulo. el capítulo 12 y el capítulo 15, no hay versículos. Bueno, sí hay, son del capítulo 12 son 14 versículos, del capítulo 12. Y del capítulo 15, no llegan a los... No llega al 15. Entonces nada más sería el 14. Entonces sería nada más, sí, sería el 12, 15, pero tampoco tiene aquí está mal esto, Es 14. Sí. Es el capítulo, ya sé. El versículo. Es el versículo, no capítulo. Es el último, el verso 15 del capítulo 14 que estábamos leyendo. El verso 15 dice, así también de será Zacarías. la plaga de los... No, ese tampoco es. Pero vamos a ver el capítulo 12 de Zacarías. Todo el capítulo dice la liberación futura de Jerusalén. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Este texto, mis hermanos, nos indica lo que el sábado les decía, cómo se adora a Dios en espíritu y en verdad. Al adorar a Dios en espíritu y en verdad no habla del Espíritu Santo, habla de nuestro espíritu. Lo que aquí dice, que Dios pone un espíritu dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces con ese espíritu tenemos que adorar a Dios. Dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y esa profecía se cumplió cuando movió su embajada ahí se cumple. Dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Pero este texto ya nos indica en la guerra del Armagedón. Dice, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera.
Desde luego, al referirse a caballos que se usaban en aquel entonces, como estamos hablando ahora del futuro, pues serán aviones, tanques de guerra, todo eso lo que hará que no prosperen. Dice el verso 5, y los capitanes de Judá dirán en sus corazones, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. Ahora dice el verso 6, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiente entre gavillas. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor de Jerusalén. Será, dice, otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. O sea, en ese entonces es cuando el pueblo de Israel vuelve, más bien no vuelve, recupera totalmente su tierra entera, todo Jerusalén. Y entonces esto nos da a saber una cosa importante, hermanos, derivada de este texto, que es que en ese entonces, ya después del Armagedón, que va a ser ya entonces, va a terminar Dios con todo ello, la nación de los musulmanes se pusieron en contra de Israel. Sí, ¿no? Ajá, entonces ahorita no se ha edificado el tercer templo por causa de que la mezquita de la Roca, que es de los musulmanes, está situada prácticamente En el centro del... no en el centro, en parte de la tierra del templo de Herodes se le llamó cuando vino Jesús. Era el templo de Herodes porque Herodes lo mandó reconstruir. Sobre el templo, junto al templo, haga cuenta que este es el cuadro del templo y la mezquita está aquí. Entonces está prácticamente en parte o está a la orilla, pero por esa causa no quieren, al construir el tercer templo tienen que derribar la mezquita. Y esa sería una guerra tremenda, ¿no? Entre los musulmanes y Jerusalén, sí. Pero en este texto nos dice que entonces, dice ahí nuevamente lo leemos, dice, y a todos los pueblos alrededor a Jerusalén, y será otra vez habitada en su lugar. ¿En dónde? En Jerusalén. Entonces quiere decir que recuperarán totalmente y ya no existirá entonces la mezquita. ¿Saben qué adoran ahí en la mezquita, hermanos? ¿Por qué le llaman la mezquita de la Roca? Por la piedra, ¿no? ¿Cuál piedra? La que movió el ángel. Ah, no. Adoran al... O la ahí tumba. estuvo la sepultura de Jesús, ¿no? Según dicen ellos, no. No, son varias otras versiones también. Pero lo que ahí están adorando, por eso la bandera de los musulmanes tiene una media luna y tiene a Júpiter. Al dios Júpiter. Exacto. Pero entonces esa roca, según tengo entendido y dice la historia de los musulmanes, que es un meteorito que cayó de Júpiter, dice. Y por eso le llaman la mezquita de la Roca. Y todos los musulmanes giran alrededor de esa roca. No sé si han visto algún video así. Todos los musulmanes caminan alrededor de la roca. Se ve desde arriba, yo creo que esa toma la tomaron con un dron, y se ve como animalitos alrededor así de la roca, y luego regresan. Y luego otra vez alrededor de esa roca. Y a la que están adorando es esa roca. Claro, ¿no? Quizás tenga un simbolismo, pero ellos no creen en Jesús como el Mesías. Hablan de Jesús como un profeta, pero para ellos su profeta es Mahoma, que fue que en ese lugar, no es la tumba de Jesús, que en ese lugar ascendió al cielo Mahoma, no Jesús. Esa es la creencia del Corán, de la Biblia de los musulmanes, que ahí ascendió al cielo Mahoma, no Jesús, que fue el profeta de los musulmanes. O sea, vean ustedes. Pero el Corán tiene mucho de la Biblia. O sea, también se basa en la Torá de los judíos. Pero hablan de Jesús como un hombre, pues, común y corriente. Como los testigos de Jehová, ¿no? Ándale, exactamente. Bueno, entonces... ¿Ellos son los que le llaman Alán? ¿Le llaman qué? Alá. Alá. No Alá. Alá. O sea, A-L-A. Alá, pero con acento. Alá. Y en ese nombre, vean ustedes, bueno, no juzgamos si estamos iguales. En ese nombre de Alá han matado millones de gentes. Sí. Y digo estamos iguales porque también acá la Inquisición en el nombre de Dios mató millones de gentes. Y siguen matando gentes en el nombre de Dios.
Roma fue de allá donde vino Cruz. Pensando Pero que le hacían ahora, un mi hermana, favor. en la actualidad siguen matando gente. Ahí tenemos el caso de David Courage, que les conté. Cuando estaba en Estados Unidos todavía en ese tiempo. Y en esa ciudad accidente yo, Ujú. cerca de donde estaba el rancho de David Courage, que él era líder de una secta que se llamaba los Davidianos. Y él decía que él era el Mesías, que era el ungido de Dios, el enviado de Dios. Y tenía en un rancho tenía una super mega. Pues entonces vemos el verso 7, dice: y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezcan sobre Judá. En aquel día Jehová declarará al morador de Jerusalén, al que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Y cuál es la casa de David? Pues el templo, ¿no? De Jerusalén. Bueno, aquí está dividiendo el Señor. Estoy Está hablando diciendo, en aquel día defenderá al morador de Jerusalén. ¿Quiénes son los moradores de Jerusalén? Los judíos. de los judíos. Bueno, dice, el que entre ellos fuera débil, o sea, de los judíos, en aquel tiempo será como David. O sea, como un rey, vamos, ¿no? Ujú. Y la casa de David como Dios. Y la casa de David, recuerden ese ciego que le gritaba a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, ¿cuál es la casa de David? Jerusalén. La cristiana. Y será como Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo dijo: entonces ustedes me serán por pueblo, yo les seré por Dios, y cohabitaré con ustedes. ¿Sí? Dice, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir, dice, a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Entonces estamos hablando aquí nuevamente de ¿qué? De la guerra del Armagedón. Así es. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. ¿Esto cómo se le llama? ¿Los burladores? No. Derramaré sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. ¿La lluvia tardía? Así es. Y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y en aquel día, dice, habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Amadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra, dice, lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí. Y así lo dice hasta el verso 14. Los descendientes de la casa de Leví por sus mujeres y sus mujeres por sí. Y todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Ese es el capítulo 12. Entonces todo esto nos está llevando precisamente a lo que es, nuevamente lo leo, y el ángel hace saber a Daniel algo de lo que habrá de ocurrir en lo postrero de los tiempos, el apuro y la angustia que vendrán sobre el pueblo de Israel. Muy bien. Ahora veamos Joel 3 del 1 al 3. ¿Dónde queda Joel? Joel 3 del 1 al 3. Está un poco atrás. ¿Por qué? Aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera. Vendieron
a las niñas a las niñas por vino para beber. Y hasta también, ahí, hasta ahí. ¿esto es literal? Sí, claro, claro que era literal. Claro que era literal. Esto, mis hermanas, déjenme decirles, la cultura humana siempre ha tenido, solo que por morbo, por inclusive vergüenza, se esconden estos asuntos. Pero desde casi siempre los matrimonios con jovencitas han existido y siguen hasta la fecha existiendo. Entonces, escasos 11, 12 años, no está Entonces, aquí dice que vendían a las niñas por vino, las cambiaban por vino. Dice, y repartían, dice, y vendían a las niñas por vino para beber. Bueno, Yo creo que sí, porque mi papá cada que se le iba una hija con el novio, regresaban y lo que le traían era su vino. Y pues ya los perdonaban. ya los perdonaba. Yo en una ocasión de joven, y me arrepiento de haberlo hecho, encontré a una niña de escasos 12 años, 12, 13 años, súper drogada. La encontré en la casa. Entonces, ya vimos, les decía yo que esto es muy extenso ya con el estudio, muy extenso esto. ¿Qué vimos ahorita? Joel. Joel, ¿qué? Joel 3 del 1 del 1 a... Ahora vean el capítulo 9, verso 16 de Joel. Capítulo 9. 9, verso... Oye, ¿cómo No estoy? tiene. ¿Cómo estoy? Estoy muy mal aquí. Nomás hay Nomás hay tres tres. capítulos. Sí, el capítulo Entonces, Al versículo 9. Sí, versículo 9 y 16. Creo. del 3. Del 3. Del 3. Dice, proclamar esto entre las naciones. Proclamar guerra, despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espada de vuestro... No, nomás era Nada ese. más Y era ahora el- el 16.